¿Cómo nos duele estar solos? Ayer tuvimos que salir y tuvimos que dejar a uno de nuestros chicos solos en casa y casi se nos muere ahí. Uno de los grandes igual. Pero el hombre le duele la soledad. Impresionante cuando estamos casados y nuestro cónyuge se va por unos días al interior o tiene que hacer algo. Es como que hay un agujero en la casa, como un cráter que no se llena con nada. Y la verdad es que hemos sufrido la soledad desde niños. Ese temor a no tener a alguien con quien compartir o en quien también inclinarnos cuando estamos pasando momentos difíciles. ¿Verdad? El hombre ha sufrido la soledad desde que las puertas del paraíso se cerraron tras sus espaldas. Hemos vivido en un mundo solitario y lúgubre. Tenemos enormes momentos de dolor en los que parece que no hay nadie. Desafíos en los que vivimos, en que a veces ni siquiera las personas con las que convivimos pueden hacernos compañía, porque puede haber una presencia física, pero hay cosas que tenemos que padecer completamente solos. Y no es extraño esto, es parte del designio divino. Solo hemos venido al mundo, desnudos y solos, aunque Dios nos da un ángel que es nuestra mamá para que nos cuide, pero solos nos morimos también, en ese recinto oscuro, en ese cajoncito, estamos solos, despidiendo este mundo también solos. ¿Bien? El cristiano encuentra un solaz en la soledad, en el aposento encuentra a Dios. Y hoy vamos a hablar de la verdadera naturaleza de la oración y qué es lo que hace la oración por nosotros. Dice Mateo 6:6. Mas tú, haciendo contraste con esas oraciones largas y muy pomposas de los fariseos que les encantaba hacerse ver en público de todo lo que sabían de doctrina, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos un aposento, un lugar donde nos refugiamos, donde tenemos esa comunión secreta y personal con el Señor, donde no hay ningún alarde, no hay maquillaje, no hay ropa cara, no hay pomposidad y ostentación delante del mundo de nuestros títulos, de nuestro conocimiento o de nuestro salario, de nuestra posición social. El lugar donde el más erudito balbucea como un niño y el más callado y humilde a veces se llena de palabras hermosas, casi que susurradas por el Espíritu del Señor al corazón. Donde no hay mundo, no hay hipocresía. Aquel que verdaderamente ora es conocido por Dios. Muchos partirán de esta vida a encontrarse con un Dios extraño, con un Dios al que no conocen realmente. Sin embargo, el que es conocido por el Señor es el que ha estado en comunicación con Él y no solamente le habla, sino que también le escucha, porque el Señor habla. Vaya que sí habla. Tenemos momentos en la vida, hermanos, en que sentimos que el cielo está cerrado, que no hay una comunicación, como que parece que le hablamos al Señor y oramos e insistimos y no hay una respuesta. La verdad es que no es que el cielo está cerrado, es que muchas veces el corazón está cerrado. Y si el cielo está cerrado, hoy vamos a aprender
que también puede ser una bendición eso para nosotros, el silencio. Una iglesia, hermanos, que no ora es una iglesia que no tiene armas. Nosotros debemos estar en constante intercesión con el Señor. Y no es que el Señor quiere que oremos a veces, ¿no? Es como un hijo que todos los días, después de independizarse, viene a buscar comida donde está su padre. Todos los días viene: papá, ¿tenés algo para comer? Y un día el hijo dice: che, papá, ¿y si me das como para una semana? Así no tengo que venir todos los días. Y el padre le dice: no, porque me encanta verte todos los días. Me gusta que vengas. El Señor no nos da una provisión enorme, sino que Él ama darnos su provisión todos los días. Cada sol que sale es la esperanza y el renacer de una oportunidad nueva de santificarnos y de conocer al Señor y de venir a Él. Todos los días son nuevas sus misericordias y Él desea glorificarse en las oraciones perseverantes de su pueblo. Que estemos ahí todos los días con Él, bregando, como se dice. Bien, vamos a leer esta historia que nos enseña algo muy importante. Mateo capítulo 15, 22 al 28. Esta es una historia muy malentendida. Es una historia muy poco interpretada correctamente. Pero vamos a buscarlo desde el lado de la oración, desde el lado de lo que estamos hablando. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esto era así. ¿Qué le dijo el Señor? Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a Jesús, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Había una mujer atrás, gritando atrás de ellos mientras iban caminando. Y el Señor no le respondía. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, ya no teniendo recurso, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Era la palabra final. Ya no había argumento, ya no había una historia en su clamor. Era simplemente: Señor, auxilio, socórreme. La verdadera necesidad que nosotros le llevamos al Señor no es abandonada por el que ora. El que se rinde y deja de orar y dice: el Señor no le interesa. No, hermanos, cuando nosotros realmente estamos delante del Señor por algo que está en nuestro corazón y lo necesitamos, no hay otro lugar a donde ir. No hay otro lugar a donde ir. Y eso lo digo para aquellos que no son salvos. Eso lo digo para aquellos que no han encontrado al Señor todavía. No tenemos otro lugar donde ir. Vamos al Señor y dice: Señor, auxilio, necesito de ti, necesito ayuda, no puedo con mi vida, socórreme. Y fíjense lo desesperante de la respuesta del Señor. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ay, ¿cómo nosotros responderíamos de diferente a esto en el siglo XXI? ¿Reaccionaríamos con amargura? ¿Buscaríamos convencerles de que no somos peores que los demás? ¿Que no tenemos la culpa de ser paganos? ¿Qué le dijo ella? ¿Se ofendió?
Sí, Señor, le dijo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué dijo el Señor? Lo que dice el cielo cuando tú insistes en tu oración de todo corazón. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña que podemos ir al Señor y, como dicen incorrectamente los pentecostales o los carismáticos, apropiarnos de una bendición. Pero no porque nosotros nos apropiamos, sino porque nuestro clamor humilde, perseverante, casi desesperado ante el Señor, hace que el Señor, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe. Y ella decía, sí, Señor, que el pan sea dado a los hijos de Israel, sí, que el pan sea dado a tu pueblo, a tu iglesia que te honra. Pero si puedo tener, aunque sea una migaja, voy a estar satisfecho. Satisfecha, dice ella. Un rayo de luz, el menor de los favores de los cielos, es suficiente para personas que oran como esta persona, como esta mujer. Y el Señor, saben que, analizando un poco las palabras, Él dejó la puerta abierta. Porque cuando habla de los perrillos, no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perrillos. También estaba dejando esa puertita abierta y Él se dejó atrapar por sus propias palabras. Cuando ella le dijo, sí, pero hasta los perrillos comen migajas. ¿Entienden? Es como que el Señor dejó esa puerta abierta para que ella pudiera entrar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué hermosas palabras. Si el Señor siempre respondiera a tu oración, tú terminarías creyendo que oras en forma muy especial o que eres muy especial, que oramos muy bien. El silencio del Señor a veces habla de su soberanía y de tu injusticia. Los cielos están cerrados a las naciones paganas por su idolatría, su inmundicia, su pecado y un montón de cosas. Pero a veces nosotros, quienes somos su iglesia, sus redimidos, también cometemos injusticia y a veces el Señor calla. Y cuando pensemos en un Dios callado, recordemos a Cristo en la cruz. Recordemos qué fue lo que Él dijo. ¿Recuerdan? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? No hubo migaja para el Cristo en la cruz. El Señor le desamparó completamente. Lo hizo maldición, lo hizo anatema. Para que tú puedas pararte delante del trono y como Esther recibas el toque del cetro y puedas hablar delante del Rey. Por eso Hebreos nos dice que vayamos confiadamente al trono de gracia. ¿Porque hemos ganado ese derecho? No, porque Cristo ganó el derecho de interceder por tu pueblo. No hay mérito en tu oración. Yo puedo arrodillarme delante del Señor y vender humo, como se dice en mi país, decir cualquier cosa bonita, y eso no me va a hacer ganar a mí mérito alguno. El día de la noche, en realidad de la Pascua, el Señor mandó que se hiciera algo en las puertas y en los dinteles. ¿Recuerdan? Había que pasar la sangre del cordero por los marcos y por el dintel, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Por qué hizo eso el Señor?
Porque él podrá decir, pasaré y veré que sois israelitas y pasaré de vosotros. ¿Qué verá el Señor? La sangre. Cuando tú le hables al Señor desesperado o desesperada, Él verá la sangre en ti. La sangre del Cordero con la que se te ha pintado. Y es solo por ese amor atrayente de Cristo que tú eres conducido al trono de gracia. ¿Bien? ¿Recuerdan el fariseo oraba consigo mismo de todo lo bien que hacía? Pero el publicano oraba, sé propicio de mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es una oración que de corazón nunca es ignorada. Sé propicio a mi pecador. Bien. Tenemos esa bendición. Tu hermano, hermana incrédulo, o tu padre incrédulo, tu hijo incrédulo, tienen esa bendición de venir confiadamente al trono de gracia. Pero recuerda lo que dice Juan 5:40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Y un día ese trono de gracia se convertirá en el trono de justicia, en el gran trono blanco, donde se juzgará a vivos y muertos. Oramos, 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 pero a veces no oramos bien. A veces no oramos bien. De igual manera, dice Pablo, este pasaje lo estudiamos en un sermón, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces no sabemos qué hemos de pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cristo intercede por su pueblo delante del trono. El Espíritu intercede con nosotros en la tierra, dentro de nosotros. Nos ayuda a comprender, a alinear esta voluntad descarriada de este corazón torcido con esa voluntad divina del Espíritu Santo de Dios. Elías oraba, Señor, quítame la vida. Si el Señor hubiese respondido esa oración, qué complicado hubiese sido toda la historia. Si el Señor te hubiera respondido todas las oraciones que tú le has pedido, ¿cuántos errores hubieran ocurrido? ¿Cuántas catástrofes en tu vida? Dios no puede conceder todas tus oraciones. No porque no pueda, sino porque no es sabio hacerlo. Porque tú no oras siempre conforme a justicia, conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo en nosotros limpia nuestras oraciones, las refina, las alinea y las sintoniza con la voluntad de Dios, con la sabiduría de los cielos. Por eso el Señor dice, si no os hacéis como niños, porque los niños doblegan la rodilla y son más maleables y más influenciables, y el Espíritu puede influenciar en nosotros. El Espíritu renovado aprende a orar lo que Dios ora, lo que Dios quiere hacer. Por eso, por ejemplo, que no tiene nada que ver esta escritura, pero fíjense que dice el Espíritu y la esposa. Dicen, ven, hay una alineación, hay una casi que en coro, en sinónimo o en conjunción, o sincronizados, el Espíritu y la esposa dicen exactamente lo mismo. Los pentecostales a veces llevan, o otras formas de cristianismo continuista, llevan esta escritura a casi un nivel absurdo, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Como diciendo, muchachos, oren, pidan, el Señor nos va a dar un local de 2000 metros cuadrados, nos va a dar casas hermosas y autos hermosos para todos, como si de eso estuviera hablando la Escritura. ¿Está hablando de eso? ¿Cómo lo sabemos? Mirando el contexto. Fíjense que antes dice, confesaos vuestras ofensas
unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hablando de esto, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Está hablando de la restauración, del perdón, está hablando de la sanación espiritual. Ora para que tú seas santo, ora para que puedas perdonar, ora para que el incrédulo sea sanado. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿De qué está hablando? No está hablando de posesiones materiales. Y hoy hablábamos del énfasis continuo en señales y en milagros y no en la obra regeneradora del Espíritu Santo. La enfermedad, hermano, hermana, que tú estás pasando, la aflicción, no es falta de fe. Puede ser una bendición para tu vida. Y la oración eficaz realmente no depende de quién ora, depende de la justicia que mora en él, de la intercesión del Espíritu que está ocurriendo en él. No es un fruto humano. Y en esta vida sabemos que hemos de pasar aflicción, hemos de pasar dolor. Hay una frase en fitness y en musculación que dice no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y esta vida es así, hermanos. Esa oración eficaz es un don que viene del trono de Dios al hombre por las circunstancias que el trono le obliga al hombre a vivir. Y permite que ese corazón suba a los cielos con esa capacidad de hacer que el Señor diga, oh mujer, grande es tu fe. Decía Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa justicia que tú tienes, hermano, está ahí porque tu corazón ha sido quebrado. Y el Señor te ha enseñado humildad y te ha permitido contemplarle. Entonces no es tan importante qué es lo que sufrimos, sino cómo lo sufrimos. No es tan importante qué sufres, sino cómo lo sufres. Porque ¿cuál es el regalo que Dios te da en el sufrimiento? Y esto lo hemos visto en nuestra propia carne. Nos da gracia, fortaleza. Nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y eso es lo que hace un buen padre, una buena madre. Le da a sus hijos lo que necesitan, no lo que quieren. Bien. Así que, hermanos, cuando oremos, no busquemos lo especial, lo extraordinario, lo milagroso. Fue, si recuerdan, mediante una hoja de olivo que el Señor le dijo a Noé que la tierra estaba lista para habitar. Por pequeñas cositas, por pequeños medios, el Señor hace grandes cosas en nuestras almas y en nuestra vida. Y a veces le vamos al Señor y con cabeza dura le decimos, Señor, quiero esto, ayúdame con esto, no puedo más. Bendice, ayuda, dame. Y hemos visto en la Escritura que a veces el Señor dice, basta, no me hables más de este asunto. Y no es que Él es injusto o que ignora, o que es como el Señor en ese momento quizás que no le iba a prestar atención. No es eso, sino que simplemente no estás entendiendo su propósito, su sabiduría. No estás haciendo la pregunta correcta. No es dame, sino Señor, ¿qué tengo que aprender por lo que estoy pasando? ¿Qué quieres que haga, Señor? Habla, Jehová, que tu siervo escucha, como dijo Samuel. Cristo pidió en el jardín, pasa de mí esta copa, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese respondido a su oración? Tú no estarías aquí. No habría esperanza para ninguno de nosotros si Él hubiese respondido a esa oración. Por eso confiemos, descansemos en la sabiduría. Y no más autobombo, hermanos, no más autoflagelación
felicitación por lo grande que somos o por lo bueno que somos. Lo único que se nos manda es estar delante del trono suplicando por nuestros hermanos y dando gracias en todo. Gracias en todo. ¿Escuchas? En todo. En lo bueno y en lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Llenemos nuestras oraciones de humildad, llenemos nuestras oraciones de Él, de gloria a Él, de reconocimiento a Él, de gratitud a Él, y reconozcamos que el poder de hacer eso que queremos que se haga está en Él, pero no solo el poder, sino la decisión, porque la respuesta puede ser no. Preparemos nuestro corazón, hermanos, para participar de la cena del Señor. Amén.